Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias por permitirnos estar delante tuyo, Señor. Y te pedimos de todo corazón para que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, para escuchar tus palabras. Porque no son palabras de hombre, son palabras tuyas, Señor. Y a esto venimos a escucharte. Y lo que más esperamos, Señor, es que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y las pongamos en práctica, Señor. Y todo lo que hagamos sea para alabar y enaltecer tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, como se pueden dar cuenta, hoy vamos a tener una enseñanza muy especial, porque en la vida de todo ser humano tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Hay unas que no son tan trascendentales, tan importantes. Pongamos como la ropa que me voy a poner hoy. No es trascendental, no me afecta en nada. Pero hay otras decisiones que son muy trascendentales, muy importantes en nuestras vidas, ¿cierto? Y pueden cambiar el curso de nuestra vida. El título que le he dado a esta enseñanza es La mujer que perdió la cabeza y aún así tomó la mejor decisión de su vida. ¿Quién podría ser? Ya está, pero bueno. El tema es: las decisiones son las que determinan nuestra vida. Pero vamos a ponernos en contexto de todo lo que vamos a hablar hoy, porque en realidad la palabra de Dios, como estábamos diciendo en la oración, permite que nosotros vivamos todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, lo podamos vivir y aplicar en nuestra vida. Entonces, vamos a leer los 22 versículos y los vamos a leer alternadamente. Voy a comenzar con el versículo 1 de Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era y el de su mujer Noé, y los nombres de sus hijos eran Noé, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres bonitas en el nombre de una. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus mujeres y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había desatado su fuerte en la. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre, pero hagan vosotras misericordia, como habéis hecho vosotros y no. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó
y ellas alzaron su voz y lloraron. Y de sí, también de nosotras y de contigo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, a ellos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿No es esta Noemí? Y él respondía: no me toques, No me quiero, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mire que en el libro anterior de Jueces acaba en el versículo 25 diciendo: En estos días no había leyes, cada uno hacía lo que le parecía. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que reinaba un caos político, económico, moral y mucho más espiritual, ¿cierto? Y fuera de eso, allá en Israel había mucha hambre. También como Ruth estaba pasando por días difíciles, usted y yo podemos estar pasando de igual manera por días difíciles, tomando decisiones buenas o malas para nuestra vida. Y por eso el primer punto que vamos a tocar hoy es: todo ser humano puede tomar decisiones libremente. Podemos ver el versículo 1, ¿cierto? Pero antes vamos a mirar, y le pido a un hermano que nos haga el favor y nos lea Proverbios 19:21. muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Gracias. En la nueva traducción viviente dice así:
puedes hacer todos los planes que quieres, pero el propósito del Señor ¿qué? Prevalecerá. Nosotros podemos planear muchas cosas, pero Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Miremos lo que dice el versículo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ¿qué hubo? Hambre. Pero ¿dónde estaba? ¿De dónde era ese señor que estaba ahí en Belén? De Belén. ¿Ustedes recuerdan qué quiere decir Belén? Casa de pan. ¿Ustedes se imaginan hambre en la ciudad llamada Casa de pan? Hambre en el territorio donde fluía leche y miel. Muy contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo va a haber hambre en una despensa, en un lugar tan especial, en la ciudad de Belén, donde tiempo después iba a nacer el Señor Jesucristo? Belén era una ciudad muy especial y sin embargo había hambre. Pues sí, era uno de los castigos que con los que Dios había amenazado a su pueblo a causa de sus pecados. Eso fue como correctivo a su lujuria, a su ostentación de todo el pueblo. Miremos Levíticos 26:16. Me gustaría que un hermano o una hermana nos lo leyera. Levíticos 26:16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros perdón, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Miren las palabras de Dios. Yo también haré con vosotros. Enviaré terror, extenuación, calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis, trabajaremos mucho, ¿cierto? Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel? Los moabitas, los amonitas. ¿Se acuerdan que Israel sembraba, recogía, ¿cierto? Cosechaban, más bien, recogían sus cultivos y llegaban los amonitas y se llevaban todo? ¿Y qué les dejaban? Ah, entonces, ¿decretado por quién? Por el Señor. Un castigo. Y sin embargo, el castigo directo de Dios lo hizo ahí en el mismo Levíticos, versículos 19 y 20, lo voy a leer. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto. Los árboles de la tierra no darán su fruto. Por el pecado de Israel, por el pecado suyo y mío, muchas veces Dios nos da nuestro merecido, ¿cierto?
y quebrantará nuestra soberbia, porque muchas veces somos altivos, somos orgullosos. ¿Y qué pasará con el cielo? Se hará como tierra, no lloverá, no caerá una gota de lluvia. Y en estos momentos estamos viviendo eso, ¿cierto? No cae lluvia y hemos clamado al Señor por la lluvia, porque nos hace falta, porque la tierra no se riega y se seca y se pierden las cosechas. Todo lo que sembremos será en vano. Esto mismo que estamos viviendo nosotros, Israel lo estaba viviendo mucho más agudo. Y también por eso era que no había alimento, ¿cierto? Había hambre allá en el país de Israel. Pero mire que el Señor en Romanos 8:31 no está ahí, que dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Y eso era lo que no entendía Israel. Eso era lo que no, que el pecado no lo dejaba comprender eso. Que si ellos se hacían al lado de Jehová, iban a gozar de la leche y miel, de los frutos de la tierra. Pero ellos, ¿qué hacían? Le daban la espalda a Jehová y no obedecían sus mandamientos. Hoy en día, como estábamos hablando, mucha gente y la juventud se está creando sin la palabra de Dios. Le está dando la espalda a Dios y por eso están sucediendo tantas cosas tan atroces. Porque no creemos en nuestro Dios, no creemos en nuestro Salvador. Pero volvamos al versículo 1. ¿Qué pasó allí en Belén? Vemos un hombre preocupado, ¿cierto? Preocupado ¿por qué? Por su familia, por proveer, traer alimento a su familia. ¿Cómo se llamaba ese varón? Elimelech significa, póngale bien cuidado a este nombre, el significado de este nombre. Mi Dios es rey. A pesar de tener este nombre, y tuvo miedo, ¿cierto? Miedo de tener hambre en la casa del pan. Su esposa se llamaba Noemí, una mujer que su nombre significaba dulce, amable, placentera. Unos nombres muy hermosos, ¿cierto? Pero mire, los nombres de los hijos no son tan hermosos. Malón, permiso. Difícil ponerle a un hijo un nombre de eso. Le presento a mi hijo enfermizo. Lo mandarían a querido consumido. Y el hombre preocupado porque su familia estaba padeciendo hambre, porque en su pueblo reinaba el hambre y la escasez. Y toma una decisión grande para su familia. Y les dice, familia, nos vamos a la tierra de Moab. Enemigos,
de Israel, enemigos de Dios. Y por eso vemos a Deuteronomio 23:3, se lo voy a leer. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Eso lo decía Dios a Israel. Porque alquilaron contra ti a Balaam. ¿Sí se acuerdan esa historia? Exacto. Hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia. Para que hiciera que, para maldecir. Entonces vean que era una enemistad de mucho tiempo. Pero Dios utilizaba a esos moabitas para que le hicieran daño a Israel, para que Israel se avergonzara, para que Israel suplicara a Jehová para que los ayudara. Pero Israel no lo hacía. Israel tenía el corazón endurecido y la cerviz dura también. Como podemos ver, los moabitas eran enemigos, grandes enemigos de Israel. Era una raza obscena, pagana, maldita, casi nada. Y aún así, Elimelech toma la decisión de irse para allá. Una decisión garrafal, ¿cierto? Una decisión que marcó su vida y la de su familia, con tragedia y amargura. Pero sin embargo, tomó la decisión. Veamos Deuteronomio 30:19. Un hermano o una hermana que nos haga el favor. Deuteronomio 30:19. Escoge pues esta vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, hermano. Gracias. A los cielos y a la tierra llama. ¿Quién estaba llamando a los cielos y a la tierra? Dios. Los llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto por delante la vida. Estaba dando a escoger, miren, la vida y la muerte. Dios le estaba dando a escoger la vida y la muerte. La bendición y la maldición. ¿Se acuerdan que habían dos montes? Sí. El monte de la maldición y el monte de la bendición. Y vea la recomendación que Dios les hace a Israel y también nos hace a nosotros. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué recomendación de Dios. Y sin embargo, así Israel le daba la espalda. Le daba la espalda a su creador. Y muchas veces nosotros hacemos de igual manera. Muchas veces nos asombramos por lo que hacía Israel, pero nosotros también hacemos cosas atroces. Nuestra vida se basa en decisiones, ¿cierto? Como nos decía el Señor, somos libres de escoger
sea para bien o sea para mal, la vida o la muerte, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a escoger la vida. Por eso, usted no es víctima del destino. Dios no es así. No es el destino el que nos hace tropezar y caer, no. ¿Qué es? Nuestras propias decisiones. Las malas decisiones que nosotros tomamos. Muchas veces arrastramos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, al precipicio, al pecado. Como dijo Elimelech, llevó a morar a su familia a donde estaban los enemigos de Dios. Por eso dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Esparrama. Por eso, hermano, usted no es libre de no escoger. ¿Sí me entiende? O usted escoge o usted escoge. Si usted escoge sí o escoge no. Pero usted tiene que escoger una de las dos. Como decía Jehová, o la vida o la muerte. Pero negarse a la vida, por decir algo, que yo no quiero escoger la vida, no, yo no quiero escoger la vida. Automáticamente estoy escogiendo que, o sea, usted no es libre para no escoger. Porque de todas maneras, o sí, o sí. Si usted decide no seguir al Señor Jesucristo, lo está rechazando, lo está negando. Por lo tanto, usted no va a escapar de las consecuencias que le trae a su vida esa decisión, porque es para la eternidad. Si usted escoge ¿la vida en quién está? En Cristo. Entonces tendremos vida eterna. Pero si usted no escoge la vida, escoge la muerte. Y tendrá muerte eterna también. Les voy a dar un ejemplo para que me comprendan un poco más. Si una persona decide quitarse la vida y lanzarse del salto de Tequendama, miren que una vez se lance, ya esta decisión que escogió libremente, ya esa decisión va a escoger por él. Porque ya no tiene reversa. Usted se votó o esa persona se botó al precipicio, ya aténgase a las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Pero fuera de traerle muerte a esa persona que tomó esa decisión, va a traer dolor. Dolor a quien, a su familia. Va a traer dolor a mucha gente. Hasta Dios también se va a doler de esa decisión que tomó esa persona. Esto nos da pie para el segundo punto. El problema de escoger una decisión equivocada. Miren que no hemos salido del primer versículo, no se asusten que no vamos a estudiar todos los 22 versículos. Elimelech lo que hizo fue entrar a la tierra de Moab, ¿cierto?
cuando él no tenía que ir allí. Él no tenía nada que hacer a Moab, porque había ciudades hermanas, ¿cierto? Más cercanas que Moab. Y sin embargo, él ¿qué quiso? Ir a Moab. A pesar de que él era de buen linaje. Él conocía la verdad. Él conocía la palabra de Dios, ¿cierto? Está pecando. No era una decisión fácil, pero él estaba pecando porque él conocía la palabra de Dios. Y sin embargo, arrastró a su familia a qué? También al pecado. A morar allá en el pecado. Entonces, ¿por qué razón él tomó esa decisión? Lo dice ahí en el versículo 1. Porque había hambre en la tierra. Entonces, él estaba siendo motivado ¿por qué? Por lo físico y no por lo espiritual. Si él hubiera clamado, Dios le había respondido, ¿cierto? Pero miremos que aquí el enemigo le susurró al oído. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos vemos en situaciones difíciles. No prestar atención al enemigo, sino refugiarnos en quién, en nuestro Dios, en nuestro Jehová. ¿Y qué le dijo el enemigo a Elimelech? Tienen que vivir, ¿cierto? Y no dejarse morir de hambre, y mucho menos con su familia. Y a él le quedaron como sonando esas palabras, ¿cierto? Dijo, uy, sí. Primero y por encima de todo, mi familia. Entonces nos vamos para Moab, que allá sí vamos a conseguir comida. Puso lo físico por encima de lo espiritual. Le quiero hacer una pregunta y usted mismo se la va a responder. ¿Usted habría tomado esa decisión? En una situación similar, ¿usted habría tomado esa decisión? ¿Usted habría puesto por encima de Jehová lo material? Pero no nos dejemos, como decía Giovanni, no nos dejemos pescar del enemigo. Acudamos a nuestro Dios Todopoderoso, que Él siempre va a correr, a socorrernos, a ayudarnos, a protegernos. Miremos el Salmo 3. 37. No, el Salmo 3, 18 y 19. No, es que no tiene sino. 37, 18 y 19. 37, perdón. Un hermano que nos haga el favor, ¿verdad? Gracias a Dios. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Quién conoce a los perfectos? En los días de los perfectos.
Y la heredad de ellos será para qué? Por un momento, para siempre. Mire que nos da, nos regala qué bendiciones, ¿cierto? Nos regala promesas. Pero miren el 19, no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Pasamos por un mal tiempo? De pronto sí. Estamos sufriendo de enfermedades, de problemas económicos, ¿cierto? De escasez de agua, de racionamiento de luz. De pronto nuestros negocios, nuestros trabajos están en veremos. Pero ¿qué dice el Señor? En los días de hambre serán saciados y no seremos avergonzados. No tema, mi hermano, tenga confianza en el Señor. Y sin embargo, así mire, a Elimelech se le olvidaron todas esas promesas. Estas promesas que le hizo Dios a su pueblo. Y Elimelech se le olvidó todo. Y tomó esa mala decisión. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa mala decisión? Alguien que me lea el versículo 3, por favor. De allá adentro. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa mala decisión? La muerte. Ahora alguien que me lea el versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Gracias. Elimelech decidió no confiar en Jehová, pero sí confió en qué, en su propia prudencia. Y su prudencia lo llevó a dejar a Belén, porque tenía miedo de pasar por un momento de crisis, de hambre. Tuvo miedo, porque las condiciones económicas eran difíciles en la casa del pan, porque no había que comer en la casa del pan, pero no estaban clamando al Dios Todopoderoso que todo lo puede suplir. Y se olvidó de esa promesa que acabamos de leer, porque él también la había oído. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Se le olvidó. A nosotros también muchas veces se nos olvida quién nos respalda. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, no un amuleto, mis hermanos. Por eso cuando vengan las épocas de crisis, los problemas, no tengan miedo. No hagamos lo que hizo Elimelech de salir corriendo a la trampa del diablo, al territorio del enemigo. No lo hagamos. Pidámosle al Señor que nos quite las vendas de los ojos y podamos ver esas maravillas que hay alrededor nuestro. Sin embargo, Elimelech entró en el territorio del diablo. Entró en el territorio de un pueblo pagano, maldito y depravado.
Me gustaría que ustedes en sus casas investigaran un poquito más, ahondaran un poquito más de quiénes fueron los moabitas. Que hasta el mismo Israel llegó a hacer las mismas prácticas que ellos, porque ellos se comían a sus propios hijos. Israel también lo hizo. Estas eran unas prácticas pecaminosas, paganas. Que la desesperación nos arrastra como el cebo que veíamos ahí. Comemos el cebo, ya no podemos soltarnos. Ya nos toca seguir con la decisión que tomamos. Elimelech tenía la motivación equivocada, el método equivocado, el amo equivocado. Y llegó a Moab, ¿y qué le pasó? Se murió. ¿Y qué le pasó a sus hijos? Se murieron. Tanto que se preocupó por el bienestar de sus hijos. Y mire a dónde fue parar por esa decisión. Mire la consecuencia tan funesta de esa decisión. La muerte. Pero mire que Elimelech, a pesar de entrar en territorio enemigo, él quiso ser bendecido. Es que me va bien. Allá voy a encontrar comida. Lo que no encontré en la casa del pan, lo voy a encontrar allá donde está mi enemigo. Donde está el enemigo de Dios, allá lo voy a encontrar. ¿Cuántas veces, mi hermano, cuántas veces usted ha querido ser bendecido a pesar de estar cometiendo pecado? A pesar de ir en contra de la ley de Dios. Y sin embargo, muchas veces actuamos y queremos ser bendecidos. Pero miren una cosa, que cuando las cosas salen mal, por esa decisión garrafal que nosotros tomamos, ¿a quién le echamos la culpa? Miren lo que dice Noemí en el versículo 20. Miren, dice el versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto. ¿Quién? Sería que él sí la puso allí. ¿Quién fue el que tomó la decisión? El marido, el esposo. No fue Dios el que la llevó allá, no la convenció, no le propuso, no le dijo, mija, vámonos. No, fue el marido. Entonces miren que las decisiones, las malas decisiones, sí acarrean problemas. Y ella tomó esa mala, ella habló de que Dios Todopoderoso la había que, sí, la había metido en amargura. De pronto podemos pensar de que por la desesperación, por el dolor, por la impotencia, ¿cierto?
Porque es que una cosa es tener hambre en una casa, pero otra cosa es tener hambre en todo un país. Porque ¿a quién acudo si mi vecino está en las mismas condiciones? Entonces la desesperación nos puede arrastrar a tomar malas decisiones, decisiones equivocadas. Pero recordemos las promesas de nuestro Dios. Recordemos que en los días de hambre, en los días difíciles, que serán saciados. Ahora vemos del tercer punto, el poder de escoger una decisión sabia. Que eso fue lo que hizo ¿quién? Del versículo 6 al 14, se lo voy a resumir. Aquí está Noemí desconsolada, impotente en la tierra de Moab, su marido y sus 2 hijos muertos. Y ella con sus 2 nueras no tenían que comer, estaban desesperanzadas, ¿cierto? Atribuladas, cansadas, con todo en contra. Pero con una esperanza de devolverse a la tierra del pan para recibir la bendición por la cual ellas habían huido, para recibir pan de nuevo allá en la casa del pan. Uno diría, y perdónenme la expresión, pero cometemos errores y nos toca volver ante Dios arrepentidos, con la cabeza gacha, porque antes salíamos como muy orondos con la cerviz, ¿cierto? Vienen alto y nos toca llegar con la cabeza gacha, arrepentidos. Un hermano que y me lea el versículo 15. Terrible, ¿sí? Terrible, un consejo tan malo. Uno como creyente, como conocedor de la palabra de Dios, diciéndole a otra persona y más a un familiar, vuélvete a tus dioses, vuelve a la idolatría. En vez de acercarlas a fe, en vez de acercarlas a Jesucristo, su Salvador, en vez de que confíen en el Dios Todopoderoso, que les dice, váyanse tras de sus dioses. Nosotros también damos malos consejos. Tengamos cuidado con eso. Porque nuestros consejos tienen que ser sabios. ¿Por qué? Porque nosotros somos conocedores de la palabra y nosotros no podemos invitar a alguien a que vaya y se revuelque como
hacen el marranito y el perrito en su porquería de pecado. No, no podemos invitar a alguien a que vaya a la idolatría. Tenemos que invitarlo más bien a que vaya y reconozca que Jesús es su Salvador, que doble rodilla, que confíe en Él, que va a tener ¿qué? Vida eterna. Aquí se nota lo alejada de Dios que estaba Noé. ¿Cierto? Porque para dar un consejo de esos era porque estaba fría, se había enfriado su fe. Y ya no estaba, por la misma desesperación, no estaba confiando en Dios Todopoderoso. Pero noten la decisión de Ruth. Ruth, que era una mujer moabita, una mujer pagana, ¿cierto? Pero ella, sin embargo, calculó el costo de ser cristiana, de ser conocedora de la palabra. Y note lo que Ruth le dice a su suegra en el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te diga, no me apartaré de ti, ¿cierto? Ella tomó la decisión correcta en el momento oportuno. ¿Qué dice Proverbios 9, versículo 10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, mire que Ruth estaba siendo más sabia que la misma Noemi. Y por eso tomó una determinación: no me ruegues que te llegue. Y esos son los elementos de una sabia decisión. Vamos a ver 5. Será el primero, una determinación. Veamos el segundo. Ruth toma una nueva dirección, porque dice: a donde quiera que tú fueres, yo iré. Mire que Apocalipsis 21:5 dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y esto lo dice quién? Jehová Dios. Cuando usted toma una decisión sabia, se hacen nuevas todas las cosas en su vida. Usted ve un panorama ya no sombrío. Usted ve un panorama hermoso, porque está viendo a su Creador, está siendo conducido de su Salvador. Por eso las cosas cambian. No porque usted tomó una decisión, es porque usted va de la mano de Jehová. Ahora Ruth tiene una nueva dependencia. Donde quiera que vivieres, viviré. Dice en Primera de Pedro 5:7, por favor, un hermano que lo lea. Tiene una nueva dependencia. A donde quiera que vivieres, viviré. Primera de Pedro 5:7. echando vuestra ansiedad sobre
deben tener cuidado de nosotros. Echando toda ansiedad, todo lo que nos produce ansiedad, los problemas, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros hijos. ¿A quién tenemos que llevarlos? A Dios. Porque Él tiene cuidado de quién. Nosotros. Nosotros le podemos decir a nuestro Señor, Señor, yo quiero estar bajo tus alas, quiero estar bajo tu protección. En el cuarto elemento de una sabia decisión es un nuevo deseo. Y digo, tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Hermano, que lo haga el favor y lo lean. Amén. Nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos. De donde también esperamos a quién? Y lo estamos esperando, ¿cierto? Amén. Y estamos seguros de que no tardará. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su grandiosa venida. Tu pueblo será mi pueblo, dice Ruth. ¿Usted sabe qué significa eso? Tu pueblo será mi pueblo. Ella quería decir que ya no quería habitar con sus paisanos, con los moabitas. No quería habitar con los enemigos de Dios. No quería tener comunión con los paganos. No quería ser enemiga de Dios. Ella quería ser amiga de Dios. Quería pertenecer a la familia de Dios. Usted también quiere estar en la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces, créale a Dios. Por más dificultades, problemas, créale a Dios que Él no nos va a desamparar. Todas esas cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito, acuérdense. Y es crecer. Nosotros tenemos que crecer en qué? En fe, en confianza. Ella quería ser también hija de Dios. Por eso estaba renunciando a todo ese paganismo, a esa idolatría. Ella ya quería ser hija, hermana del Señor Jesús. Dense cuenta que Ruth ya tiene una nueva devoción, porque dice, tu Dios será mi Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:9? Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros, ¿cierto? La manera en que nos recibiste. ¿Y cómo se volvieron? De los ídolos a quién? A Dios vivo y verdadero. Ella estaba abandonando la idolatría, le está dando la espalda a esos falsos dioses. Ella quiere nacer de nuevo.
¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Y ahora ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. ¿O no? Eso mismo pensaba ella. Ni la muerte me puede separar de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mire que esta es la mejor decisión que puede tomar un ser humano. Seguir al Señor Jesucristo a pesar de todas las circunstancias por las que estemos pasando. Esa es la mejor decisión. Seguir al Señor Jesucristo. Creerle al Señor Jesucristo. Obedecer al Señor. Como conclusión podemos decir que todas las personas debemos tomar decisiones, pero recordemos que unas toman malas decisiones que van a tener consecuencias graves, funestas en su vida, así como le pasó a Elimelech y a Noemí, que las consecuencias fueron la muerte. Pero el Señor Jesucristo nos invita a ¿qué? A tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo, donde lo hagamos partícipe a Él de nuestras vidas, donde Él sea nuestro Dios, donde Él sea nuestro Señor por encima de todo y de cualquier circunstancia, mi hermano. Esa era la enseñanza de Ruth para todos nosotros. Y les agradezco que nos hayan prestado atención. Podemos ponernos en pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos edifica, nos reconforta y nos anima a confiar en ti, Señor. Perdona todas nuestras malas decisiones y ayúdanos a tomar decisiones sabias. Ayúdanos a confiar en ti con todas las fuerzas de nuestro corazón y de nuestro ser, Señor. Gracias por el amor que has tenido para con todos nosotros. Gracias por buscarnos. Gracias por salvarnos, por redimirnos, por comprarnos, Señor. Gracias porque nos has hecho tus amigos y más que eso, nos has hecho tus hijos, Señor. Padre, no permitas que caigamos en terrenos de nuestros enemigos, Señor. Que por más dificultades podamos confiar en ti, Señor. Podamos esperar a que tú tomes las riendas de nuestra vida y puedas sacarnos adelante, Señor. Gracias por ser nuestro Dios todopoderoso y verdadero. Gracias por amar tanto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos.